Uno. Amigas y amigos, qué gusto poderles acompañar en esta oportunidad. Vamos a nuestro segundo Sin Filtro, un espacio netamente para conocer las vivencias, los desafíos, los logros, las luchas. Aquello que a veces quizás se nos quiere pasar por la mente ya y queremos nosotros recordar esto. Compartir estas vivencias, compartir estas historias es lo que nos encanta. Soy Keta Llerena y me acompaña en este día de Sin Filtro una persona muy especial que ha pasado por los cielos de nuestra querida provincia y que por razones ya de lo que es la aeronáutica tiene que dejar a un lado su avioneta en este caso. Pero de piloto de motos a piloto de avión y todas esas cosillas vamos a conocer hoy. Le doy la bienvenida a nuestro querido invitado, el capitán Fernando Pastor. Hola Fer, ¿cómo estás? Voy a decirte Fer porque es sin filtros, pero capitán, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Keta, por invitarme. Puedes llamarme por el nombre, siempre me has llamado así, somos amigos. No tengo ningún inconveniente. Agradecido por tu invitación. Fernando, en esta oportunidad, entender y conocer un poquito el hecho de Fernando Pastor, el capitán. Todos lo hemos conocido como el capitán de avionetas, pero también tienes una faceta que me llama la atención de lo que es las motocicletas. Antes empezaste como piloto de motocicletas y luego te pasaste a piloto de aeronave. ¿Cómo es esta transición? Cuando era niño, prácticamente desde el primer curso, empecé un entrenamiento para ir a la Fuerza Aérea. Ya. Pero en quinto curso, mi papá a los 16 años me compró una motocicleta. Entonces incursioné en el motocross y del motocross me fascinó y quise ser corredor de motocross y eso fue un ideal que tuve. Entonces, ¿lograste competir? Sí, competí. Sí, de hecho hicimos la primera pista de motocross en Riobamba con el apoyo del Consejo Provincial en el Parque Industrial y realizamos las primeras competencias de motocross en esa época. Y justamente por eso que no me fui a la Fuerza Aérea, porque ahí conocí a un piloto de motos que había salido de la Escuela Militar de Aviación y me empezó a contar cómo era el régimen interno, cómo se manejaban en la milicia. Algo que no me gustó porque no encajaba con mi personalidad muy rebelde en esa época. Entonces decidí no ser militar y entonces no me fui a la Fuerza Aérea. Pero siempre quedó en mí ese deseo de ser piloto de aviones. Eres de nacionalidad ecuatoriana, pero ¿en qué de estas lindas provincias que tiene el Ecuador naciste? En Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Ok, eres de Riobamba entonces. Cédula 060. Correcto, de la Sultana de los Andes, donde todos los caminos conducen al corazón de la patria. Qué bien, vea, así nomás es este Sin Filtro con Fernando Pastor, el capitán Fernando Pastor que nos acompaña en esta oportunidad. Capitán, luego de tantos años al aire, ya concretamente con esto, hemos visto que se da un tiempo para ya parar el tema de pilotear después de tantos años. ¿Cuántos años piloteando? Realmente he piloteado 42 años y en la aviación 44 años porque antes de ser piloto fui controlador aéreo, entonces incursioné en la aviación como controlador aéreo. Entonces, en total, 44 años en la aviación. ¿Cómo inició esta faceta? ¿Seguiste el curso de pilotos aquí en Pastaza? Sí, justo vine a un entrenamiento del trabajo para el control del tráfico aéreo y se estaba abriendo la escuela de aviación Pastaza y me fui ya de una vez matriculando. Sí, de la primera promoción. ¿Qué tan difícil es o complicado es estudiar esta carrera? Porque al final es una carrera. Es súper fácil. Es común y corriente. Ya. Lo que es difícil es abrirse campo profesional y llegar a ser un piloto de una línea aérea o piloto comercial. Eso es lo más difícil porque en nuestro medio no hay muchos aviones y hay muchísimos pilotos que cada vez las escuelas siguen sacando por cientos y no hay plazas de trabajo. Entonces, realmente abrirse campo en la profesión es difícil. Sacar la licencia si tienes los medios y la habilidad no es difícil. En ese entonces, ¿cuánto costó el estudiar para ser piloto? No ha cambiado mucho. Cuesta entre $40,000 y $50,000 ser piloto comercial. ¿Tiempo de estudio?
3 años básicamente. 3 años. ¿Tiene algún escalón o escalafón dentro de lo que es el reconocimiento como licenciado, como ingeniero, en las instituciones de reconocimiento? ¿Está reconocido? ¿Cómo está? No está reconocido por la CNCID, y cuando tú entras a estudiar para piloto, primero haces el curso básico de privado, que es como una aviación deportiva, por decir un hobby. Y de ahí, si quieres ser piloto profesional, tienes que hacer cursos avanzados, cumplir las horas de vuelo, hacer chequeos en aviones de multimotor y tener los requisitos para ser piloto comercial. Si de ahí quieres seguir avanzando, tienes que tener como 1500 horas de vuelo, hacer horas nocturnas, cumplir otros requisitos para ser piloto de línea aérea. En el caso del capitán Fernando Pastor, ¿tú cumpliste estos requisitos para poder ser piloto comercial? Claro, sí, justamente inicié aquí en Pastaza, hice horas de vuelo y luego me trasladé a Guayaquil para hacer el curso avanzado y sacar la licencia de piloto comercial, porque en esa época aquí en Pastaza solo daban vuelo elemental. El básico, como el básico. Lo mencionabas. ¿Cuántas horas de vuelo, Capi? Alrededor de 15.000 horas de vuelo. Horas. Dentro de estas horas de vuelo, ¿cuáles han sido las que más te han desafiado? Las primeras 1000 horas siempre son las más difíciles de lograr. ¿Ya? Ahí necesitas tener mucha interés, mucha pasión para poder lograr esas horas. Como te decía, yo fui controlador aéreo y cuando ya saqué mi licencia de piloto comercial me reubicaron dentro de la aviación civil de la DAC como instructor de vuelo. Y ahí estaba con un nombramiento como el sueldo, pero no volaba. Entonces yo tuve que renunciar a ese trabajo, a ese nombramiento, para empezar desde cero, para alcanzar mis metas, que era ser piloto. Es Fernando Pastor con nosotros, estamos en Sin Filtro conversando acerca de su faceta en el tema de ser piloto. Hoy lo hemos invitado y estamos conociendo parte de lo que ha sido su vida, porque nos faltaría tiempo para poder abordar. La vida de un piloto es un sinónimo de muchos viajes, Fernando, y esto implica estar fuera de casa. ¿Cómo has podido manejar este tipo de situaciones con la familia? No me gustó ser piloto de línea aérea justamente porque un piloto de línea aérea pasa mucho fuera de casa, y no solamente de casa, sino del país. Y anda por hoteles y trabajando 24 horas en la noche, en el día, como son las líneas aéreas. Entonces esa parte no encajaba y preferí ser piloto comercial, volar en el día y pasar todos los días en casa con mi familia y eso. Acá en la provincia de Pastaza hay algunas aero o compañías de aviación. ¿En cuáles nomás de ellas ha estado Fernando Pastor? Casi en todas las compañías de acá de Pastaza. De hecho, cuando yo volví a Pastaza, volvía como instructor. Entonces tuve la oportunidad de dar el primer curso de vuelo avanzado acá en la Escuela de Aviación Pastaza, para que aquí mismo puedan sacar la licencia de pilotos comerciales. Entonces, ahí estuve apoyando. Ya desde cuando yo di ese primer curso hasta la fecha, que eso sucedió por el año 95, 96, más o menos. En esta trayectoria, la faceta como instructor, como piloto, y el hecho de tener la responsabilidad de pilotear, ese es el término, Fernando, pilotear una aeronave, ese es el término. Correcto, sí, pilotar. Pilotar, no es pilotear, pilotar. Correcto. Pilotar una aeronave. El desafío, el estar en el aire, los tiempos, las lluvias, las tormentas, ¿cómo lo vive un piloto? Esa es la parte más complicada acá en la región amazónica, por ser un clima tropical, muy variable, muy cambiable, y con las tormentas que llegan repentinamente. Entonces esa es una lucha que tenemos acá en la Amazonía para poder sortear las tormentas, para poder operar en condiciones críticas de baja visibilidad, y sin las radioayudas y la tecnología que existe para hacerlo, porque en la selva no hay nada. Las pistas son no preparadas, son pistas de lodo, de hierba, de tierra, que no tienen ningún tipo de ayuda
de tierra para los aviones. Y en este caso, ¿esto dificulta el trabajo de ustedes como pilotos al momento de estar en la aeronave, en salir y entrar? Sí, más que nada para aterrizar. Para aterrizar, de hecho, acá no hay operaciones nocturnas y las operaciones son solamente en condiciones visuales para operar en esas pistas. Procedimientos instrumentales tenemos ya acá en los aeropuertos, en el Coca, Macas, Kumandi, Shell, pero en la selva no existe ese tipo de aproximaciones instrumentales porque las pistas son rudimentarias, no preparadas. ¿Solo aquí en Pastaza has pilotado? Pilotado en el Ecuador, en Costa, Sierra y Oriente, pero también en los Estados Unidos, en los entrenamientos a los que he ido por algunas ocasiones. ¿En cuál de estas regiones te ha parecido más complicado a ejercer esta profesión? Acá en la selva por el clima y por el tipo de pistas, y también en la región interandina por las montañas. Ok. En el tema diario, tu trabajo de cada día, te llaman, te dicen, a ver, capitán, hay esto, es por turnos, tienen un cronograma, emergencias que trabajan. Cuéntanos un poquito esas experiencias de una emergencia, a dónde nomás, qué emergencias nomás has ayudado, porque es una ayuda esto. Hay una persona que se encarga de la coordinación de vuelos y la que hace la programación de los vuelos para el día siguiente. Entonces, a partir de las 5 de la tarde ya sabemos toda la programación de vuelos que tenemos no regulares, porque somos compañías no regulares, es decir, que no operamos con un itinerario. Pero las emergencias, eso se presenta intempestivamente a donde sea en el momento menos pensado. Entonces ahí ya solamente actúas, lo que te interesa saber, el paciente puede venir sentado, qué tiene, y para poder adecuar la aeronave con camilla, oxígeno, lo que sea menester, y si tienen que ir médicos, y de ahí eso es inmediatamente durante los 365 días del año. Cuéntanos un poquito esas historias, Fernando, porque a veces nosotros como ciudadanos a veces pensamos, sí, ya pasó la avioneta, una emergencia y se acabó, pero hay algo por dentro ahí cuando, por ejemplo, tú ves la desesperación de la gente, la angustia de la gente, quizás el temor de morir, todo eso, aparte tienes que estar concentrado en la aeronave, pero ¿cómo lo conjugas eso, Fernando, y cómo lo viviste tú? Bueno, de la mejor manera, porque era algo que me gustaba muchísimo, poder salvar vidas y poder hacer esas evacuaciones médicas de una manera intempestiva. Pero también he visto morir a la gente en vuelo, he visto morir a los pacientes, o he visto personas tan graves que han muerto luego y se ha tenido que retornar los cadáveres. Pero lo más difícil es ver a la gente ahí muriendo, desangrándose, que ya se va y uno quiere que vaya más rápido el avión, se desespera por llegar. Es una sensación bien extraña que uno no tiene para poder alcanzar a que esa vida... Como en la tierra diríamos, acelera, no hay como en el aire. Claro, porque ya llegas a un límite donde ya no puedes ir más rápido. No solamente en el tema doloroso, pero también ha habido también satisfacciones quizás, capitán, en el hecho de sentirse contento de haber ayudado. Digamos, tuvimos también la oportunidad de saber de un parto, por ejemplo, que lo pudiste atender. Claro, sí, cuando la gente se salva, ya se recupera, ¿no? Y ya sale, pero que ni te reconoce que tú le has sacado, pero tú le ves ya que va con alegría, ya con su otro semblante recuperado, uno siente satisfacción indudablemente, y muy lindo. Y sí, a veces personas embarazadas que no alcanzaban a llegar, el bebé nacía en el avión, ahí sin ningún tipo de ayuda, y caía en el piso del avión, y ahí salía con tierra y todo, ¿no? Pero ya en el aeropuerto, en la base, estaban ya listos para atender. ¿Y tú qué hacías en ese momento mientras que tienes que tener el control acá? ¿Estás con otra persona o solamente es la paciente con el piloto? En esas ocasiones que he tenido eso, en una ocasión solamente estuve yo con otros pasajeros y esa paciente que fue una situación que en vuelo me comunicaron y pasé llevando.
por Yanchamacocha, me acuerdo. Entonces uno no puede hacer nada, no puede hacer nada porque no puedes dejar de volar ni cosa por el estilo. Entonces solamente confiar en el Señor y seguir adelante para que en cuanto arribemos pueda recibir los cuidados. En otras situaciones que ya estaba prevenido, entonces ya iban los médicos preparados, incluso en una ocasión el médico venía atendiendo ya a la paciente momento, en el vuelo, pero ya con conocimiento de antelación. La parte profesional, ¿no? Dentro de aquello, Fernando, hay también la manera de que uno se piensa en cualquier profesión, uno se está realizando algo, pero en momentos difíciles de tensión como los que ustedes viven, de conducir la aeronave, de escuchar quizás la bulla o el lamento o la alegría, también viene a la mente la familia, o quizás te ha pasado a la mente, y si ahora se cae la avioneta, nos estrellamos. ¿Te ha pasado eso por la mente, Fernando? Claro, sí, hay momentos críticos, cuando hay fallas en el avión, cuando empiezas a luchar por llegar, entonces sí se te pasa como una película toda tu vida. De esos? Claro, sí, eso es normal, especialmente cuando uno está ya bastante tiempo operando. Hay circunstancias en que el avión falla, los sistemas fallan también. He tenido emergencias, se me ha apagado el avión en vuelo, he tenido que bajar con el motor ya quemándose, entonces situaciones que te hacen pero vivir intensamente. ¿Y se puede hacer eso, capitán? ¿Sí se puede hacer eso? O sea, ¿hasta qué punto es técnica, es destreza, es sapiencia? Te preparas para eso, te preparas para las emergencias, te preparas para todas las circunstancias posibles que se pueden dar, pero una cosa es entrenarse y otra cosa es una realidad, ¿no? O sea, es otra historia. Otra historia. Tú mencionabas de una película que te viene a la mente. Cuéntanos de esa película. ¿Qué es lo que viene primero a tu mente en situaciones como esas? Lo que buscas es llegar. Por decir, tienes una emergencia y lo que buscas es llegar a un campo. Eso es lo primordial, llegar es lo que más te interesa. Y en ese lapsus por tu cabeza va pasando tu vida como una película de que eras niño, eras adulto, eras joven, te pasas, ¿no? Como que vas recordando toda tu historia porque tal vez ya es el fin. ¿No has tenido ningún accidente? No, gracias a Dios. Bueno. Salí cero accidentes en mi carrera, pero sí emergencias que logré salvarme. Okay. Estas van fuera del control de ustedes como pilotos. Claro, este tipo de acontecimientos. Sí, porque fallan las máquinas y ya no es cuestión tuya, no es cuestión del piloto. Dicen que el piloto con quien está al mando de lo que es la aeronave, en este caso los mecánicos, los técnicos, son como el body con el piloto, entre bodies, que tienen que tener esa coordinación para saber en qué condiciones va a salir la aeronave. ¿Es cierto esto, Fernando? Desde luego que también contactas con el personal de tierra, llamas a los mecánicos cuando tienes problemas para explicarles lo que te pasa, para que de alguna manera te puedan ayudar. Y es súper valioso el trabajo de los mecánicos, porque en ellos depositamos nuestra confianza para que las máquinas estén operando de manera óptima. Y si los mecánicos fallan, entonces todos fracasamos. Es un equipo, ¿no? Es un equipo y los mecánicos son el corazón de la operación, porque ellos están dando el mantenimiento a las máquinas. ¿Cuál es la lección de vida más valiosa que te deja la aviación, Fernando? Bueno, la satisfacción de haber llegado a ser piloto misionero, porque conocí al Señor y quise ser piloto misionero, pero era algo inalcanzable porque era sumamente difícil en nuestro medio. Pero gracias a una conexión divina, lo llamo así, una conexión divina, porque solamente Dios es capaz de hacer eso. En una reunión estuve al lado de un piloto misionero que no lo conocía. Nos hicimos amigos de ese momento, nos identificamos como cristianos y él me invitó para que sea parte de la misión. Y gracias a Dios llegué a ser piloto misionero y a hacer vuelos de misiones a la selva, quedarme con el avión,
había un equipo que me acompañaba y en ocasiones también mi esposa y mis hijos también. Y pudimos hacer Esto es ese en Alas trabajo. de Socorro ya. Claro, es que es la única misión en Ecuador que hace ese trabajo. Mission Aviation Fellowship está en muchos países en el mundo, pero en Ecuador es la única misión. Y antes había en algunos países de Sudamérica y ahora ya prácticamente hay solamente en Surinam y en Ecuador. Y hoy nos dieron la noticia que incluso en México ya Alas de Socorro de México ya desaparecía. Wow. Ahora, mencionabas tú que es complicado, no es tan fácil el estar como piloto misionero. ¿Cuál es la diferencia entre ser piloto misionero y piloto comercial? La diferencia es que tú vas a servir al Señor, te quitas de ese membrete de piloto, te quitas las estrellas, las palas, como quieras llamar, te bajas de ese pedestal y vas para servir a la gente, ¿no? Porque comúnmente los pilotos nos creemos, y yo también me creía como que estamos un poquito más arriba, ¿no? Porque los pilotos son de élite a nivel mundial. Entonces, como que eso te hace sentir que estás sobre los demás. Pero cuando entiendes la realidad de que Jesús vino a servir y no a ser servido, de que hay una cosa más allá del dinero, de las posesiones, y de que tú necesitas cumplir esa gran comisión que Dios te ha dado y que Jesucristo ha sido nuestro guía, nuestro ejemplo. El reto está en poder seguir a Jesús. ¿Hace tiempo estás como piloto misionero? Hace 19 años que entré a Alas de Socorro. Si tuvieras que elegir un solo recuerdo, Fer, en una sola imagen de todas estas horas de vuelo que has tenido, ¿cuál sería esa imagen que vas a atesorar para siempre y por qué? Mi último vuelo. Pero no el vuelo operacional, porque ese casi, bueno, ya fue el último, pasó desapercibido, sino que la gestión del director de Alas de Socorro de Ecuador, el capitán José Arce Perlaza, con la Dirección de Aviación Civil, permitió que yo haga un vuelo especial, mi último vuelo con mi familia. Entonces, yo fui a ese vuelo y es inolvidable, porque pensé que ya no lo iba a hacer otra vez, pero al volver al aire y estar ahí, fue increíble. ¿Fue eso? Eso fue el 16 de mayo. Fuiste con toda la familia. Y mi último vuelo operacional fue el 9 de abril del mes anterior. ¿Y a dónde fue el vuelo? Estaba planificado a Toñampari, a la zona Huagrani, para hacer una visita ahí a la tumba de Raquel Seni con Dayuma, que está ahí, ¿no? Pero por las condiciones meteorológicas solo se dio un vuelo local y estuvimos por acá, por el Puyo, por el Shell, un poco de Mera, el Pastaza, el río Pastaza. Un sobrevuelo quizás. Sí, un vuelo local, un sobrevuelo. ¿Qué dice la familia? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron? Todos lloramos full ahí, todos lloramos con mi familia cuando aterrizamos. Y fue muy hermoso. Y la ceremonia también muy emotiva. Estuvo mi mamacita con mi hermana. Mi madre tiene 96 años. Y mi hermana relataba ahí cuando dio unas palabras de que estuvo en mi primer vuelo cuando empecé a volar y ahora en el último. Ella también estuvo, bueno, en el vuelo mismo o presente en el acto, ¿no? En el vuelo estuvo también mi hermana y también, de hecho, en el acto. Y ahí fue algo muy emocionante porque estuvieron 3 compañeros míos de la primera promoción y ellos habían preparado ahí un video de un poco de reseñas y el que primero hablaba fue mi instructor de vuelo. ¿Quién fue? Que fue el capitán Berresueta. Entonces Miguel Berresueta daba su primer mensaje y ya de una estocada en el corazón y así otros compañeros de promoción. Y luego vino otro video que había preparado mi hija, un video de una recopilación de muchos acontecimientos de fotos de la familia, entonces sí, fue emotivo, lloré mucho en esa ocasión, pero luego ya que pasé a dar unas palabras muy tranquilo, muy sereno,
pero en ese acto fue increíble lo que viví. ¿Siempre apoyó la familia, Fernando, en tu profesión? Sí, mi padre siempre quiso que sea piloto de la Fuerza Aérea y mejor se enojó cuando no me fui a la Fuerza Aérea, ¿no? Porque yo quería ser campeón del mundo de motocross. Entonces, sí, mi padre sí me apoyó. De hecho, yo me hice piloto solo porque yo ya salí de mi casa y como controlador aéreo me pude pagar mi licencia de piloto privado y eso. ¿Y en tu casa tus hijos? Cuéntanos un poquito cuántos hijos tienes, qué opinan de tu profesión, que han estado desde pequeños, ¿no? Hasta ahora que ya están grandes. Bueno, no les ha gustado mucho ni las motos ni la aviación, a excepción de mi tercera hija, que un poquito de afición a las motos, pero no ha tenido afición de volar ni mucho deseo de eso. De tener la misma profesión de su papá. Claro. Mi esposa, a ella sí siempre le gustaba acompañarme a los vuelos, especialmente de emergencia, porque a veces se daban cuando nos encontrábamos en el templo, entonces tras de emergencia y ella me llevaba y de paso sí iba conmigo. ¿Qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones de los pilotos, Fernando? Tú con tantos años ya de experiencia. Bueno, la aviación es una pasión, eso es algo intrínseco que nace, ¿no?, en el alma del ser humano, el poder ir a comulgar en el cielo, como decía alguna vez Velasco Ibarra, ¿no? Entonces, los pilotos que tienen pasión, que nacieron para eso, van a lograr llegar rompiendo toda barrera, porque cualquiera puede ser piloto con una licencia, pero pocos pueden llegar a hacer de la aviación una profesión. El mensaje está claro. Entonces, aquí en Sin Filtro, conversando con Fernando Pastor, el capitán, siempre lo hemos dicho así, Capi, como un ser humano súper especial, humilde sobre todas las cosas, y creo que eso ha sido el motor para que se le pueda reconocer ahora que se puede reconocer, Fernando. Nosotros gustosos de tenerte acá, nos has permitido navegar con tu historia mientras tú conversas, navegar y conocer quizás tus triunfos también, reflexionar de que a veces la vida se tiene en un hilo, Fernando, que la vida es como la neblina en la que ustedes por lo general siempre están mirando mientras que están en el aire, y esos momentos son donde quizás nos permiten valorar y pensar en el creador del universo. ¿Eso ha pasado en tu mente? ¿Ha pasado contigo, Fernando? Claro que sí. Como sabía decir mi mami, Jesús es tu copiloto, así que tranquilo, mijo. Y siempre Dios ha estado conmigo y ya le ha permitido, ¿no?, que pueda cumplir mis objetivos y de llegar hasta donde estoy, de sobrevivir, ¿no?, lo que otros no han podido lograrlo en nuestra carrera. Es una carrera difícil, pero gracias a Dios ahora con la tecnología, con los nuevos apoyos que tiene la aviación, se han minimizado los accidentes. Y en el caso de la Mission Aviation Fellowship, ha costado lágrimas, ha costado muertes, ha costado mucho, pero eso ha permitido que haya una cultura de seguridad y que se invierta muchísimos recursos para minimizar los accidentes. Y entonces, gracias a Dios, he podido tener cada año una placa, 0 accidentes. Gracias por volar sin accidentes y terminar así mi carrera. Qué chévere, Fernando, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación acá en Sin Filtros. Nosotros estaremos con un nuevo invitado la próxima semana y les dejo con una pequeña reflexión por parte de Fernando en el tema de la conexión con la vida, con el creador y con la profesión. ¿Qué les dirías para cerrar, Fernando? Yo les diría que lo más importante es tener una visión clara hacia dónde dirigirnos y a través de esta visión tener una misión y llegar a cumplir esa misión, y con la ayuda de Dios nada es imposible. Sin Filtros, hasta la próxima. Gracias.